Aragón Noticias. Gracias, Javier. Nosotros seguimos muy pendientes de esos preparativos de la Semana Santa y no podían faltar en nuestro programa las torrijas, aunque van a ver que estas vecinas, Beatriz, disfrutan de ellas todo el año, ¿no? Así es, sea Semana Santa o no. Buenas tardes a todos, Alba. La verdad es que yo creo que no cualquier torrija, sino las que hace Concha aquí en el bar Arcos. Aquí las tenemos colocando los huevos. ¿Están bien colocados, Concha? Sí. ¿Aquí en la huevera? En la huevera. Realmente, Concha, ¿cuántos años lleva usted con este restaurante aquí en Arcos? Pues yo con el restaurante ya llevo lo menos 28. 28 años, y según me han comentado todas las señoras, hace 20 que comen todos los martes torrijas aquí, sí, pero sí. solo las suyas, ¿eh? Solo las mías. Solo las suyas. Y hoy hemos tenido la suerte de que Concha nos la va a preparar para nosotros, porque ellas vienen a comerlas al mediodía, al almuerzo, ¿no? Al almuerzo. Pero nosotros esta tarde hemos dicho, venga, Concha. Y Concha ha dicho, va, venga, que las hacemos, ¿no? Ahí está. Vamos a contarles cómo se hacen estas torrijas de aquí de Arcos. A ver, vamos a empezar por ahí. Tenemos... Pues mira, primero preparamos el pan, que esté bastante durito. Seco, un par de días. Sí. Y luego la leche, luego el huevo batido y a freír. Entonces tenemos azúcar y hay quien le gusta la canela, pero a las señoras de aquí la canela no les va. No les gusta, pues sin entonces canela. no ponemos canela. Otras veces también se hacían con un poquito de mistela. También, fíjate. Pero las mujeres no quieren mistela. Tampoco, ahí estas mujeres. ¿Vamos a empezar a prepararlas? Sí. Concha, ¿y me va contando? Sí, ya. Ahí, sí, vamos a prepararlo, que se pone para acá porque así le viene ella más cerca del fuego, que si no chorrea todo lo que viene siendo el huevo y todo, ¿verdad, Concha? Tantos años preparando torrijas como para que encima ella tiene que hacer sus trucos. Claro que sí. Ahí. A ver, ¿cómo va eso? A la leche primero, bien empapaditas, ¿verdad? Sí. Y el pan duro así coge bien la leche, ¿eh? Sí, muy bien. Lo coge muy bien. ¿Ya lo veis? Mirad. Sí. Y el huevo. Y de ahí El aceitito que esté bien. a freír. El aceitito que esté como Bien calentito. bien calentito. Y dale vuelta. Que no nos vayamos a quemar. No, hombre, que no queremos que no queremos quemarnos. Ahí, mira. Oye, qué arte con las torrijas aquí. ¿Cuánta gente come torrijas en este bar? Pues normalmente todo el mundo que está por la mañana Que viene por aquí. le pones un platito y se lo come. Típicas, las torrijas de Concha aquí, que decíamos que no solo para Semana Santa se comen, ¿eh, Concha? No, aquí cuando más se comen es todo el año. Cuando más se comen todo el año, claro. Da igual que sea lunes, martes que miércoles. Igual. Ahí estamos. Mira cómo le está dando ahí a las torrijas. ¿Realmente le cuesta mucho freírse? Un poquito sí. Un poquito, ¿verdad? Pero no mucho, mira. Enseguida así como las tendríamos hechas. Como ya está el pan. Habría que darle un poquito la vuelta y listo, ¿verdad? Ahora se ve. Pues mientras Concha va terminando ahí de hacer esas torrijas, hemos dejado a las mujeres en el comedor esperando. Porque yo les he dicho, a ver, aquí nadie puede comer las torrijas antes de que yo llegue y que las hagamos con... Mira, aquí las tenemos. Vámonos para afuera porque tenemos a las mujeres que ya las traigo, señoras. Toda la tarde esperando. Hombre, es que llevan ahí esperando todos los martes de todas las semanas, de todos los meses, de todo el año. Aquí, a comer torrijas, ¿no? Sí, a comer torrijas. A comer torrijas, pero ¿esto hace cuánto que lo están haciendo? A ver, por aquí, ¿hace cuánto? Pues sobre 20 años. ¿Cómo surge esto? Pues porque cuando dejábamos a los niños en la escuela, como está ahí enfrente, pues entonces al dejarlos dijimos, pues nos reunimos un día a la semana. Y fíjate, ¿y ahora qué pasa? ¿Que los niños ya no van a la escuela? Pues no, los míos están ya todos fuera. Ya me estaban diciendo, los nietos casi van al colegio, por allí, me voy por el otro lado, pero realmente siguen aquí porque dicen, oye, ¿y de qué hablan? Aquí, por ejemplo, en... Los cotilleos de Cotilleo. El cotilleo de toda la semana, porque claro, no es que estén un día toda la semana, sino un día a la semana, hay que hacer mucho cotilleo. Pues bueno, yo creo que ahora tenemos allí más, que hemos dejado a Concha haciendo más torrijas. ¿Y qué cotilleo es el que toca hoy? ¿Qué cotilleo tenemos de la semana? El que veníamos nosotros. Claro. Venga, pues nos vamos con el cotilleo a comer esas torrijas de que hoy venía la tele, Arcos de las Salinas. Hay que probarlas, ¿eh? A disfrutar de esa merienda, que envidia nos dais, ya lo ven. Así disfrutan esas mujeres de las torrijas. Y muchas mujeres también se vestirán en Semana Santa de manolas, pero ¿saben qué tipo de mantilla o peineta es la adecuada para cada ocasión? Pues Lidia, tú tienes las claves, explícanos, hola.
Así es, buenas tardes. Todos sabemos que la manola es una figura tradicional de la Semana Santa y que gracias a ella pues se mantiene también viva y en auge la tradición de la mantilla y la peineta española, dos elementos típicos muy importantes de la vestimenta femenina festiva de este país, pero en Semana Santa no vale cualquier mantilla ni cualquier peineta. Para eso está Ruth, que ella es toda una experta en este tema, y nos vas a decir, Ruth, cuáles son las más apropiadas para vestirnos de manola en Semana Santa. En cuanto a mantillas, ¿cuáles son las adecuadas? Pues ante todo hay que decir que el Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo tiene que ir de color negro. La mantilla, luto riguroso, ¿verdad? Riguroso, sí. Y luego a la hora de ponérsela, pues la que más le guste de... Porque en cuanto a formas, tenemos mantillas rectangulares, pero también... triangulares, que es la que se llevaban antes para ir a misa. Cuando iban las señoras, se ponían un velo de luto triangular y iban a misa. Y en cuanto a materiales, tejidos, ¿cuáles son los que más suelen llevar las manolas en las procesiones? Por ejemplo, esta que tenemos aquí, ¿qué es? Esta, por ejemplo, es de blonda. Tiene una onda muy marcada que se puede llamar punta de castañuela, por así decirlo. Y luego de chantilly, las tenemos un poco más hacia aquí, que el motivo del dibujo de chantilly es guirnalda o escudete. Suelen ser más bonitas que las de blonda. O sea, las de blonda llevan motivos florales. Las de blonda llevan motivos florales y las de chantilly llevan motivos de guirnaldas, escudetes. Es un tul más bueno, de bobiné. Y en cuanto a precios, ¿cuánta diferencia hay de una de blonda y una de chantilly, por ejemplo? Pues oscilan un poco bastante de todo. Las de chantilly son un poco más caras, pero hay de todo, a partir de 200 euros en adelante. Y de blonda 175 en adelante. Pero sobre todo hay que destacar que la blonda puede ser de un tul mejor bordado o de máquina. Eso ya depende de la calidad de la mantilla que se quiera coger. Pero si el bolsillo no está muy bollante y esta Semana Santa queremos salir de manola, porque oye, no todo el mundo a lo mejor se puede gastar 200 euros en una mantilla, ¿lo más económico que tenéis? Pues tenemos peineta, mantilla y broche por 89 euros en la Parisien. Pues esa es una buena oferta. Hay que decir que luto riguroso, Domingo de Ramos, jueves, viernes y Sábado Santo, pero ¿qué día se puede llevar mantilla blanca o color marfil? El Domingo de Resurrección, sobre todo. O sea, el domingo en el cual las señoras llevan la mantilla blanca y marfil, las dos. Y ahora vamos a hablar de peinetas porque son unas señoras peinetas, porque claro, para sujetar el peso de la mantilla más el broche tienen que ser grandes, ¿verdad? Sí, tienen que ser grandes, pero hay 4 tipos a destacar. La media peineta, que es un poco más pequeña, la media peineta pero en forma semicircular. ¿Esta es la que más se suele llevar? Se suele llevar en las mantillas que llevan una cenefa abajo, para que ensalce la mantilla y luzca lo que es la cenefa de abajo. ¿Y esta, por ejemplo, está marcado el precio? Esta, por ejemplo, 82,30. Luego tenemos la peineta redonda y la llamada peineta de teja. Esta es la más grande. Esta es la más grande y la que veremos casi siempre en las procesiones. Ensalza mucho la figura de la mantilla, de la señora que porta la mantilla y de todo. ¿Y esta qué precio tiene aproximadamente? Esta es 69. Suelen ser de la misma calidad. Son de celuloide, porque la concha de tortuga está protegida. Entonces han hecho lo más parecido, que es el celuloide, con este material labrado para hacerlo. Otro elemento muy importante que va a hacer que la mantilla también luzca muy bonita son los broches que se utilizan para fruncir la mantilla, ¿verdad?, por la parte de detrás. El broche, la única función que tiene es fruncir la mantilla, que es lo que le hace bonito y ensalzarlo a la hora de poner la mantilla, el recogido y luego las ondas que caen por detrás. Y aquí esto es para gusto, ¿se suele llevar pequeñito, grande, en función de también del tamaño de la peineta o cómo funciona? Es cuestión de gustos. Lo más fino y elegante que suele quedar suelen ser los alargados. También vienen modas cada año, y poco Lidia, vistosos, pero hay de todo. Me pregunta Alba, la presentadora, si suele haber modas en esto también de vestirse de manola, si hay algo que cada año cobra un poquito más de protagonismo. Este año parece que va cogiendo más auge. Hay más chicas que vienen a preguntar por mantillas, salen más en las cofradías, se quieren vestir más de manolas. La verdad es que está cogiendo un poco de auge esto de las mantillas. Bueno, decías que el broche más característico es el alargado, este por ejemplo, que vale 35,85. Vale. Y luego otro de los complementos que llevan son los guantes, ¿verdad? Sí, los guantes. Como tenemos que ir lo que es lo más tapada y menos discreto, ¿verdad? Discreto, porque tenemos estos guantes de malla para tapar lo que es la mano.
Porque hay que decir y recordar que la Manola, pues bueno, es las mujeres que van en las procesiones de luto llorando la muerte de Cristo, entonces van de luto riguroso y todo tiene que acompañar, entonces todo discreto, aunque queramos estar guapas, ¿verdad? Y vestidas tal y como marca el protocolo y la tradición, hay que ir discreta, como la largura de la falda. La largura de la falda sobre todo por debajo de la rodilla. Nada de maquillaje chillón, ¿verdad? Nada de maquillaje chillón, medias tupidas, las manos tapadas con los guantes, no ir mucho provocando tampoco. Bueno, pues ya os hemos dado muchísimas claves, Alba, pero yo me voy a quedar eligiendo mantilla y peineta porque en unos minutos os enseñamos cómo se coloca correctamente. Pues enseguida te vemos guapa con esa mantilla y peineta. Veremos el resultado en unos minutos. Gracias, Lidia. Estamos seleccionando ramos para el Domingo de Ramos, que lo tenemos aquí. Lo vemos hoy en Aragón en Abierto. Tan solo les falta la licencia de actividad. En la Sierra de la Carrodilla, en Estadilla, está prevista la excavación de 2 canteras que se llamarían Julia y Lucía. Pero claro, esa sierra es todo un símbolo para los vecinos de la zona y por eso la polémica está servida. Excursión por la Sierra de la Carrodilla, en Estadilla, y nos hemos encontrado con esto, aquí en plena sierra. ¿Qué es lo que está pasando, Adrián? Bueno, aquí se van a ubicar 2 canteras a cielo abierto para piedra ornamental, en una zona que hasta hace pocos años estaba protegida y que se desprotegió y que tiene una gran riqueza de fauna, flora, y nosotros, o parte de la población y desde Carrodilla Sostenible, lo que argumentamos es que si hace pocos años estaba protegida, debería seguir siendo zona protegida. Vemos allí una máquina que está parada, no pueden estar trabajando porque no tienen los permisos todavía. Les falta la licencia de actividad, es todo legal y les falta simplemente ese último paso, que sería, digamos, la guinda del pastel. Claro, es todo legal, pero a vosotros nos parece que sea justo. Claro, legalidad y justicia. Nosotros creemos que si aquí en el 2008 había un valor para ser protegido, pues que debería seguir siendo protegido, por mucha burocracia, trámites, en fin. Yo tengo una pregunta, sí. Porque en mitad pista esta pala gigante que tenemos aquí que nos impide pasar, ¿esto qué quiere decir? ¿Que no podemos acercarnos para allá? Yo creo que no nos podremos acercar porque debe haber algún tipo de norma de prevención de riesgos laborales, alguna cuestión así. Esta asociación Carrodilla Sostenible asegura que la sierra, que ahora se ve así, quedaría de esta forma si esas 2 canteras, Julia y Lucía, obtienen el permiso de actividad. Y no entendemos cómo una peña tan emblemática como ha sido para Estadilla la peña de los alpargateros y toda esta zona pueda ser agredida de esta forma y luego nos la adoran con que la van a regenerar. ¿Cómo se puede regenerar esta zona de caliza, reforestar? No lo entendemos. Además, una zona pues que aquí dentro alberga sus alrededores, pinturas que están protegidas por la UNESCO, cuevas emblemáticas como es las Grayeras, zonas neolíticas, algunas zonas de fósiles en esta zona de la sierra. Hogar para muchas aves también. Efectivamente, y aves muy protegidas, quebrantahuesos, águila perdicera. No lo entendemos todavía. Trabajar en extracción de caliza, la cantidad de polvo que se mueve es exagerada. Y no dejemos de lado los acuíferos. El acuífero del pueblo se está alimentando de esta sierra. Está a menos de 1 kilómetro de esta extracción. Y el pueblo está bebiendo de este agua. ¿Se verá afectada o no se verá afectada? Estas son las catas que hicieron. Estas son las catas que se hicieron hace unos meses. Como se puede ver en la imagen, esto es una persona, en el punto azul, y ya se puede ver la magnitud de las catas. Ahora están tapadas. Ahora están tapadas, falta la licencia de actividad y en cuanto la obtengan, pues iniciarán la explotación. Sacan piedras más o menos del tamaño de un coche utilitario. Sabemos qué opina la Asociación Carrodilla Sostenible, pero ahora queremos saber qué opina el ayuntamiento de este pueblo. Bueno, nuestra posición es muy clara. Hay una iniciativa privada, hay una empresa privada que ha solicitado autorización a finales del año pasado para la puesta en servicio o en explotación de 2 canteras que son Julia y Lucía para piedra ornamental, y el ayuntamiento, como no puede ser de otra manera, lo que está haciendo es llevar a cabo todos los trámites que la legislación vigente le obliga a hacer para ver si al final de todo el proceso se puede conceder esa licencia o no se puede conceder. ¿Y los vecinos qué piensan sobre las canteras? Me gusta que lo hagan
Me gustaría de una manera, de que, por ejemplo, vivieran 20 familias de Estadilla con este recurso de la cantera. Por ejemplo, si la fábrica de mármol la trajeran aquí y hicieran 20 puestos de trabajo, me encantaría. Siempre que después el prejuicio de la cantera lo dejaran correctamente. Hija mía, es tan complicado. ¿Complicado? Más de lo que te parece. ¿Por qué? Pues porque unos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Y usted qué dice? Me reservo. Lo que no hemos contado todavía es que en Estadilla ya tenéis experiencia de lo que es tener una cantera en vuestro territorio. Pues hombre, esta cantera se vendió 40 hectáreas en el año 61, tiene 50 años de actividad y como se puede ver, pues el impacto es tremendo, ¿no? Y aunque se pueda hacer rehabilitar la zona, pues en fin, como podéis ver en la imagen, es complicado rehabilitar ese mordisco blanco. Y nosotros lo que reivindicamos es que entre las dos canteras, tanto Julia como Lucía, si finalmente se llevan a término, pues será una cosa más o menos parecida a la que se puede ver en las imágenes. Y es algo que reivindicamos, que no nos parece ni justo ni conveniente para Estadilla. Seguiremos pendientes de qué sucede finalmente en Estadilla, pero esta tarde en San Juan de Mozarrifar vamos a conocer a la Cofradía de San Juan Bautista y la Exaltación de la Santa Cruz, que además este año, Antonio, cuentan con una nueva peana. Buenas tardes. Así es, Alba, muy buenas tardes y fíjate cómo están ya todos los cofrades, dándolo todo, nunca mejor dicho, y preparando, haciendo los últimos preparativos para que todo salga perfecto. Esta cofradía procesiona el próximo miércoles santos, pero ya ves, semana y pico antes ya están ahí, dale que te pego, todas las señoras limpiando esta peana nueva, además que estrenan este año y que podríamos definir como la peana del pueblo, por decirlo de alguna manera, porque la han hecho ellos, los propios cofrades. Ellos han sido los que se han encargado de fabricarla, de prepararla y, como puedes comprobar ahora mismo, de limpiarla. De todas maneras, estamos con José María, que él nos va a contar un poquito mejor, porque hablaba yo ahora con él, me decía, nos hace especial ilusión este año sacar esta peana, ¿verdad, José María? Sí, hola, buenas tardes. Sí, porque es una peana que desde el primer dibujo que se hizo hasta ahora es una idea nuestra, hecha por los propios hermanos, a excepción del Garabau, por ejemplo, de la Greca, que la hizo Gregorio, un señor de 80 años, con 126 hermanos de la cofradía y, como ves, pues con los nervios a flor de piel. A pesar de ser una cofradía muy joven, porque empezasteis a procesionar en 2009, sois muchísimos, 126, ¿no? 126, sí. Parece mentira, pero sí. Hemos crecido, creemos, que muy por encima de lo que era en un principio esperado. Y todos entregados, ya podemos ver como aquí algunos señores están poniendo los faldones de la peana que estrenaron el año pasado, además también, y por este otro lado están las señoras aquí entregadísimas, que yo me voy a acercar a ellas porque claro, las veo aquí subidas a las escaleras, dándole ahí con los productos, y yo digo, señora, muchísimo trabajo y muchísima ilusión, ¿no? Mucha ilusión y mucho trabajo se puede llevar. El trabajo se puede llevar, pero la ilusión muy grande. Y muchísima fe, también muy importante, ¿verdad? Eso es lo principal, que tenemos mucha fe. Y lo hacen con muchísima ilusión, además tienen una agenda muy cargada, el lunes ya empiezan con muchísima guerra, ¿no? Sí, el lunes es el día grande nuestro, este año bendecimos los hábitos que estrenamos, después está la imposición de los escapularios a los hermanos cofrades nuevos de este año, bendeciremos tanto la restauración de nuestro San Juan Bautista, que creemos que es alrededor de 1700, y por supuesto la bendición de nuestra peana, de nuestra propia peana. La peana de vuestra cofradía, que además la habéis hecho entre todos con muchísima ilusión, me dice esta señora de fondo. Eso, que quede muy claro que la han hecho entre todos, ¿verdad? Más los chicos, el presidente y todos los compañeros de la cofradía. Exactamente. Y hay gente de muchísimas edades, ¿verdad? Sí, tenemos desde una niña que tiene 12 o 13 meses hasta gente muy mayor, gente pues rondando los 80 años. Tenemos otra señora por aquí que antes decía yo, señora, le voy a preguntar, pero no sé yo si me va a querer hablar, y es que es la encargada de coser los faldones de las dos peanas. Me mira con una cara como diciendo, me has metido aquí en la trampa. Nada, una preguntita muy rápida que ya vamos a despedir, pero simplemente preguntarle, muchísimo trabajo, ¿verdad? Pero con muchas ganas. ¿Se deja la vista o no se deja la vista en esto? Un poco, porque son, pues eso, son muchas cosas delicadas y
cuesta un poco, pero bien, con mucha ilusión. Y lo están dejando todo precioso. Bueno, pues Alba, yo me quedo aquí, voy a supervisar un poco el trabajo que están haciendo y dentro de un ratito regresamos porque quedan muchísimas más sorpresas aquí, ¿eh? Pues ya lo han visto, muchísima ilusión en San Juan de Mozarrifar preparando esa Semana Santa y volveremos en unos minutos. Y otros que preparan también la Semana Santa son los vecinos de Alcoriza. Después de la poda, recogen ramas de olivo para que todas las parroquias de Teruel y también alguna de Zaragoza puedan repartirlas entre sus feligreses el próximo Domingo de Ramos. Daniel, ¿qué es lo que estáis haciendo? Estamos renovando el árbol para que bueno, se mantenga joven y de fruto, vamos. Esto es bueno, ¿verdad, para los olivos? Hombre, claro, esto es lo principal todos los años. Además, luego estas ramas van a tener una vida después de esto, ¿no? Hombre, aquí por lo menos sí las aprovechamos, porque ahora irán para el Domingo de Ramos y luego se aprovechan para los animales también. Entonces cortarán por aquí. Esta, ¿no? Por aquí. Esta, ah, esta grande, sí, ¿eh? Esa, sí. ¡Ay! Te será bien, te será bien. Bueno, o sea que podría venir a ayudarles, sí, ¿no? Sí, sí, voluntario, aquí faltan voluntarios. ¿Ves? ¿Voluntarios jóvenes faltan entonces? Pero jóvenes no vienen, todos son mayores. Ah, bueno, todos sois mayores. Todos tenemos, ¿ves? Mira, yo los hago así, ¿ves? Pero mayores pero tenéis mucha experiencia, tienen mucha experiencia. Sí, pues toda la vida con esto, imagínate tú cómo lo vamos a hacer. A ver, venga, voy a probar con otra. Venga, esta. Que ya no veo... A ver. Está por ahí. ¿Esta tan grande? Sí, esa no es grande, corta la pero está no, para arriba, por arriba. Por ahí, sí. Lo gordo no. Pero como a lo mejor has hecho, mira, así para ti. Venga, este para mí. ¿Cuántos días tienen que venir? Yo creo que hacer esta labor. Creo que terminaremos hoy ya. Terminarán hoy porque llevan buena marcha. Es así. Mira, vale. Ahora corta este. Ah, con la mano también se apaña usted bien, ¿eh? A ver. Mira, ¿ves? ¿Cortamos este? Cortamos este pequeñito, sí, pero vamos, se sirve. Vale. Por la cortar otro. Por aquí, ¿no? Pues ya hace varios años que estamos realizando este trabajo de servicio gozoso y que es útil para los hermanos de las comunidades de Teruel. ¿Y cómo surgió esto de prestar a los demás las ramas que se cogen aquí? Pues mira, por doble motivo. En primer lugar, por prestar un servicio. En segundo lugar, porque es un orgullo para nosotros, Alcoriza, el que puedan decir, mira, de mi pueblo, los alcorizanos que hay en Teruel, y de estas ramicas son de mi pueblo. Pero sobre todo es por prestar este servicio que en las parroquias necesitan ramos y muchas veces no sabían de dónde. Ya se agotaban todas las asistencias por ahí, se las veían y las deseaban, entonces los llevamos a cada parroquia con una furgoneta, les descargamos su fardo en cada parroquia de Teruel. Pues estamos recogiendo los ramicos. Las ramas que ya han cortado y qué vamos a hacer con ellas. Estos ramicos, pues recogerlos aquí en el fardico y hacer 50. ¿50 ramas como estas o 50 fardos? 50 ramicos como este, contadicos. ¿Todas valen? ¿Todas son válidas para llevar en Domingo de Ramos? Elegimos los más bonitos. Hombre, esta es muy bonita, ¿verdad? Que somos mañicos. Elegimos los más bonitos. No, la verdad es que esta rama es bonita, sí que es verdad. Salen los chicos con el ramico y gozan un montón. Hay de todo, hay menos majos, pero en fin, procuramos hacerlo todo lo mejor que podemos. Hay que atarlos bien preticos. Vale, ¿qué vamos a hacer ahora, Vicente? Ahora cargar los ramos. No corráis tanto. No corras, no corras. No corráis, que luego Rogelio no da abasto, pobrecito. Claro. Vicente, sí. ¿Y de aquí a dónde van a ir? A la cooperativa, no, al destino. Al destino al que sean. Al destino que nos tienen que llevar. Gran trabajo el que han realizado en Alcoriza. Y si antes Lidia nos enseñaba las mantillas y peinetas más adecuadas para usar en las procesiones, Lidia, estás guapísima. Ahora vamos a aprender a ver cómo se ponen, ¿no? Cómo se colocan, como han hecho contigo. Eso es, Alba, muchas gracias por lo de que estoy guapísima. La verdad que yo nunca me había puesto una peineta y una mantilla. Oye, y ahora viéndome tengo que reconocer que esto sienta estupendamente, que no sé cuándo voy a tener ocasión de volvérmela a poner, pero mirar qué preciosidad, me han colocado una mantilla en chantilly. Lo primero vamos a hablar con Ana, porque parece, todo tiene su miga, su técnica, y fundamental el peinado. No vale cualquier moño para colocar una peineta como esta y una mantilla que pesa lo suyo, ¿verdad? No, por supuesto. Lo que hay que pensar es que primero estamos hablando de unas fiestas muy solemnes, entonces tiene que haber una base de recogido, puesto que la mantilla y la peineta tienen mucho peso, pero a su vez la línea y la estética de la fiesta requiere un peinado pues más sobrio y más sencillo. Claro, sobre todo para aguantar el peso, hombre. Yo tengo que decir que como nunca
me había puesto ninguna, pues claro, pesa lo suyo entre las horquillas, el moño, la peineta. Pero yo creo que cuando te ves así de estupenda, da igual lo que pese. Yo me iría ahora mismo a la calle, vamos, es que estoy encantada. ¿Y qué tipo de moño, por ejemplo, es el idóneo? ¿Un moño bajo? Hombre, tiene que ser un moño centrado bajo, puesto que la peineta tiene unas púas que hacen arco en forma del cráneo y tiene que entrar limpio y para que quede bien sujeto. Lo esencial es que tanto la terminación de la cara como el moño en la parte posterior sean cosas muy finas y muy sencillas. Luego está el diferenciar los recogidos para una ocasión u otra. Claro, y en este caso requiere cosas muy sencillas. En este caso, tanto ella, nuestra modelo, como yo tenemos una melena pues larga por aquí por el hombro, pero si alguien tiene un pelito corto, también se puede. Se puede igual, porque a la hora del montaje de la peineta con la mantilla, en caso de pelo corto, si te quieres acompañar o ayudar por un postizo, puedes perfectamente, y si no, está el montaje de las horquillas entrelazadas que hacen como una especie de peine falso, que entonces ahí entra la peineta y para nada se balancea. O sea, que no hay excusa, todas, tengamos como tengamos el pelo, nos podemos poner peineta. Pues vamos a hablar ahora con Maribel, porque ella es toda una experta. Que llevas, Maribel, ¿cuántos años colocando peinetas y mantillas? Pues 45. Ahí es nada, ella es quien me ha colocado aquí con la ayuda de Ana esta preciosidad. Y cuéntanos, la clave para que todo luego se sostenga bien, ¿qué es? Fundamental que la peineta, ¿ves?, no se nos mueva. Eso es la base fundamental primera. Y después ya es centrar la mantilla, buscarle el centro, que ya la tengo aquí. ¿Me ayudas, por favor? Me voy a colocar yo aquí al lado de Maribel para que Ana le pueda ayudar. Imagino, Lidia, que Maribel tendrá muchísimo trabajo, ¿no?, en estas próximas semanas. Claro, porque yo antes le preguntaba a Maribel, siempre te llaman, me dice, uy, me llaman sobre todo en estas fechas, para bodas, claro, para la feria de abril, ¿verdad? Siempre le llaman mujeres, amigas, vecinas, para que le coloque la mantilla, ¿verdad? Sí, quien me llama, pues oye, se la coloco y ya está. Es que no es tarea fácil, ¿eh? Esto tiene su técnica. Sí, un poco complicadito, porque parece que... Y luego la mantilla se escapa, no hay que dejarla que cuadre bien. Entonces, una vez que hemos cogido el centro de la mantilla... Una vez que hacemos el centro de la mantilla, yo normalmente lo que suelo hacer es pasar aquí un pespunte. Para fruncirlo un poquito. Para fruncir un poquito, porque luego tienen mucho problema a la hora de poner el broche. Si lo apretan demasiado, se puede romper el broche, ¿verdad? El broche. Entonces, hay mantillas que miden 1,25 por 2,5, como esta que estoy colocando ahora. Porque la mantilla hay que llevarla larga, Maribel. Hombre, las mantillas se pueden llevar largas y se pueden llevar cortas. Esa que llevas tú, por ejemplo, es una de 1,20 por 2,20 por 1,40. Y ese es un tamaño que es muy cómodo de llevar. Esta otra que estoy colocando aquí es un poquito más grande cuando van de largo, que hay algunas señoras que les gusta ir de largo. Pues si llevan la mantilla muy corta, pues tampoco hace bien, ¿eh? Y una vez que ya frunces eso con un hilo y una aguja, ¿ahí iría colocado el broche? Aquí iría colocado el broche. ¿Una tijerita tienes? Claro, el broche. Entonces, para vamos que se luzca, ¿no? Sobre todo como claro, porque además la peineta ayuda a que se luzca la mantilla y el broche también realza la blonda y el chantilly de la mantilla, ¿verdad, Maribel? Claro, así es. Que hay que recapitular, clave y fundamental, que la peineta esté bien firme, porque esto tiene que aguantar luego muchas horas. Tiene que aguantar horas y tiene que aguantar el viento y tiene que aguantar eso, el cierzo que tenemos como días como hoy aquí. Que hay muchos años que van las pobres que si no llevan bien sujeta lo que es la peineta, pues entonces se les va. Es que antes nos decía Ruth, la chica que nos ha enseñado todos los modelos de mantillas, que a veces no es tanto el que nos gastemos 200 o 300 euros en una mantilla si no la llevamos bien colocada, que a veces una mantilla más económica, bien colocada, luce mucho más. Luce lo mismo. ¿Ves? Aquí la tienes. ¿Ya estaría terminada y colocada? Ya estaría colocada. A ver... Pues vamos a pedirle porque la parte delantera, a ver si nuestro compañero se puede acercar. La parte delantera tiene que sobrar un poquito de mantilla, ¿verdad, Maribel? Tiene que sobrar un poquito y aquí lo que hacemos es coger un poquito de pliegue, que ahora la estilista lo está haciendo, un poquito de pliegue y ahí mete una horquilla. Y en el otro lado... Para que apoye un poquito sobre la cabeza. Sí, porque mira, hay muchas personas que aquí se la suelen sujetar. Pero yo de la forma que la coloco no es necesario porque la mantilla de aquí ya no se desplazará más, ¿eh? Tal y como va sujeta, la mantilla estará bamboleante aquí, pero no se marchará hacia detrás.
Bueno, pues yo voy a pedir a nuestra modelo que se levante para que luzca esta mantilla también. Vamos a ponernos las dos de pie. Y Alba, os hemos dado todas las claves, ya no hay excusa. La que este año quiere ir de Manola en Semana Santa, ya sabe, peineta bien firme y mantillas como estas. Estáis guapísimas, ¿eh? Una pena que no haya ninguna procesión. Gracias, Lidia. Hoy compartimos almuerzo con los quintos del 66 de Alcañiz. 32 generaciones ya se han encargado de la restauración del santuario de los Puellos. Lo vemos hoy, Aragón en abierto. ¡Viva los quintos del 66! ¡Viva! ¡Viva! Continuamos en San Juan de Mozarrífar y en unos minutos vamos a volver aquí porque vamos a vivir en directo el ensayo de la sección de bombos y tambores de la Cofradía de San Juan Bautista. Va a ser en unos minutitos aquí, en Aragón en abierto. Llevan 3 generaciones restaurando todo tipo de objetos, camas, lámparas e incluso arreglan y fabrican antiguos somieres de red, ¿verdad, David? Buenas tardes de nuevo. Así es, buenas tardes. Es como viajar en una máquina del tiempo y volver a ver cómo arreglaban antiguamente cabeceros, somiers, lámparas, cualquier objeto que les venga aquí. Son capaces de hacer parecer como si fueran nuevos. De hecho, esto es como si fuera un taller, le trajeran un coche sin ruedas, con la chapa totalmente abollada, pues ellos son capaces de hacer Ferraris y que corran de nuevo. En este caso estamos viendo cómo están tratando un cabecero, Marco, que como bien decías, a ver si le puedo interrumpir, porque si no así es imposible. De hecho, su padre ya tiene problemas de oído, supongo, porque aquí escucharse uno a otro es difícil, ¿no, Marco? Complicado, complicado. Bueno, explícanos, porque aquí lleváis 3 generaciones arreglando este tipo de objetos, en este caso un cabecero, ¿no? Sí, bueno, en esta ocasión estamos terminando de fabricar una cama nueva. Esa es la, digamos, la cabecera. Ajá, aquí tenemos la cabecera, fíjate. Es una cabecera, podríamos decir, más bien sencilla, ¿no? Hay cosas más complicadas que las vamos a ver después. Sencillo. Y estos son lo que hace de piecero. O sea, que no solo restauráis, sino que también creáis, ¿no? Fabricamos nuevo, a partir de un dibujo, una foto del cliente, pues le hacemos lo que necesite. Bueno, vamos a ver, porque a mí hay una cosa que me ha llamado la atención, y es que me ha dicho Marco que hacía 20 años que ya no se fabrican somiers como este que estamos viendo aquí, que son somiers en los que antes sonaban más cuando, ¿verdad?, nos tirábamos de golpe, ese sonido típico. Pues ya pocas camas quedan así, ¿no, Marco? Ya quedan pocas, pero bueno, todavía quedan clientes que nos piden que les arreglemos los somieres o incluso que les fabriquemos nuevos. Que les fabriquéis nuevos. ¿Esto se hace manualmente, artesanalmente? Sí, bueno, o sea, a partir de la malla hay que hacer el marco a medida y se va montando, sí, como se hacían antiguamente. Bueno, incluso aquí también nos hace gracia porque venimos de ver una planta donde aparece una cara. Marco nos contaba que aquí en su pared también tuvo una aparición, ¿no? Bueno, hay gente que decían que se salía la cara de la pantoja o bueno. La cara de la pantoja, fíjate, aquí ya famosos y todo. Sí, sí. Bueno, vamos a subir, nuestro cámara es muy alto, Rafa, pero le voy a intentar echar una mano para ver si podemos salvar aquí. Ven por aquí, Rafa, ven, que le voy a coger la antena, que parece un auto de choque, sabes si choca arriba, pero bueno. Aquí está su padre, Marco, sí, sí, que lo vemos que también está acompañando. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, bien, ¿y usted? Bueno, 80 años aquí, restaurando. Pues alrededor de unos 80 años. Muchos años, trabajando. Hombre, ya lo creo. Bueno, y haciendo cosas tan bonitas como las que vamos a ver. Vamos a acercarnos, Marco, porque fíjate, son capaces de restaurar lámparas también, que son, pues... Estamos empezando a montar una lámpara de complicado, veo por aquí, muchas piezas. Bueno, lleva muchas piezas, luego hay que pasar todos los cables. Esta es una lámpara de principios de siglo y, bueno, pues es... Luego queda... Luego objetos muy valiosos, ¿verdad, que sí que merecen esta recuperación? Sí. Claro, hay objetos que supongo que serán muy caros, con el paso del tiempo a lo mejor se han deteriorado. ¿Esos arreglos también son caros, Marco? Bueno, relativamente no. Para las horas de trabajo que lleva, pues normalmente la gente lo sabe apreciar y no me suelen decir que soy caro. Bueno, estamos viendo distintos modelos de cabeceros que ellos dan a la gente cuando viene aquí, pues tienen un muestreo para saber cuál encaja más con el cabecero que tienen. De hecho, los cabeceros que vamos a ver, pues ya tienen incrustados esas piezas y son cabeceros que a veces os llegan en muy mal estado, ¿no? Sí, normalmente llegan destrozados, vienen muy mal porque son muy antiguos y han estado pues abandonados durante muchos años y luego los arreglamos y pues bueno, pues quedan como esa o como esa de la derecha.
O sea, son pacientes que podríamos decir que llegan en muy mal estado grave, ¿verdad? Sí. Y luego pues lucen de esta manera. Fíjate, aquí por ejemplo, aquí abajo tenemos una lámpara que os acaba de llegar. Sí, esta la han traído esta mañana y bueno, pues hay que desmontarla toda, hay que cambiar los cables, hay que pulirla, barnizarla y bueno, pues luego pues se quedan como así, se quedan restauradas. Porque estos objetos, ¿cuántos años pueden llegar a tener? Bueno, esta no tendrá muchos, tendrá alrededor de 60 años. 60 años, no tiene muchos. Bueno, pues yo creo que ya son unos cuantos, ¿eh? No, hombre. Está ya en edad de Sí, prejubilarse, ¿eh? Las camas tienen más de 100 años, cualquier cama de estas tiene más de 100 años, sí. Bueno, pues estos trabajos manuales que para ellos son su vida, llevan 3 generaciones restaurando este tipo de cabeceros, de objetos, y que van a seguir haciéndolo por muchas generaciones, ¿no, Marco? Esperemos que sí, veremos que no se pierda, que sigamos aquí trabajando. Venga, pues que siga así y que dure otros 80 años como mínimo el negocio. Ojalá, David. Les deseamos mucha suerte y que continúen realizando este arte. Gracias. Y seguimos pendientes de los preparativos de Semana Santa. Y si hablamos de Semana Santa, tenemos que escuchar tambores como los que escuchamos hoy. Hola, Antonio. Atención, Alba, vamos a escuchar un segundito porque esto es un regalo para los oídos. Bueno, Alba. No sé qué te habrá parecido, pero es un auténtico regalo, ¿eh? Es que ya todos tenemos muchísimas ganas de Semana Santa. Y claro, hemos estado con la Cofradía de San Juan Bautista y la Exaltación de la Santa Cruz aquí en San Juan de Mozarrifar y ahora teníamos que asistir al ensayo de la sección de bombos y tambores de esta cofradía, porque es una parte muy importante de la Semana Santa, ¿verdad, Alberto? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues sí, es una de las secciones pues de las cuales es importante dentro de la cofradía. Les vemos a todos muy entregados. ¿Cuántos son? Porque son muchos. Pues este año son 36 componentes. 36 personas que además hay que decir que son noveles. Pues sí, este es el segundo año que están tocando en la sección. Lo hace muy bien, ¿no? Yo creo que es debido a la cantidad de horas que ensayan muchísimo y desde hace mucho tiempo. Pues sí, este año empezamos en el mes de octubre, después de las fiestas del Pilar, y como este año para la Semana Santa, últimos de abril, pues la verdad es que llevan muchas horas metidas y mucha ilusión y muchas ganas. Deseando ya que llegue el miércoles santo, ¿no? Deseando, y luego tenemos el acto también que es muy bonito, que es el lunes santo. Un día muy especial para vuestra cofradía, además. Muy especial porque es bendición de hábitos, imposición de escapularios a los nuevos cofrades y el enclavamiento del Cristo en la peana. A mí me gustaría acercarme a hablar con alguno de ellos, pero claro, están tan serios y tan metidos en su papel que yo no sé de repente, porque vemos aquí a esta pequeñina que le está dando aquí al tambor, pero se agacha la cabeza. La pequeñina no quiere hablar con nosotros, pero tenemos aquí a Cristina, que Cristina lleva un poco aquí la voz cantante, es la que los va dirigiendo poco a poco. Cristina, ahora mismo estáis manteniendo un poco el silencio porque estamos nosotros. Sí. Pero tocáis con muchísimas ganas. Sí, con mucha ilusión sobre todo de que llegue ya la Semana Santa. Y yo me pregunto una cosa, ¿acabáis muy cansados después de la Semana Santa o os quedáis con muchas más ganas? Nos cansamos, pero tenemos tanta ilusión por tocar y por hacerlo bien que se acaba y ya estamos empezando otra vez. Pues sabes lo que te digo, Alba, que yo también tengo muchísimas ganas de escucharlos, así que os vamos a dejar a todos en casa con la agrupación de bombos y tambores de esta cofradía de San Juan Bautista y la Exaltación de la Santa Cruz de San Juan de Mozarrifar.
Es el sonido peculiar de la Semana Santa. Más tarde escucharemos otro ensayo de tambores desde Barbastro, pero todos seguimos consternados por las noticias que día a día llegan de la catástrofe que se está viviendo en Japón. Pero ¿han pensado cómo reaccionaría aquí la Unidad Militar de Emergencias Española? Lo hemos comprobado esta misma mañana en Ayerbe. Hace unas pocas horas que un fuerte temblor de tierra de grado 6,8 según la escala Richter ha sacudido el norte de Aragón. La ciudad de Huesca y las localidades próximas, principalmente la comarca de La Hoya de Huesca, han sufrido los efectos del seísmo. Este es el escenario en el que va a suceder toda la mañana estos ejercicios de la Unidad Militar de Emergencias. Sí, en colaboración también con Cruz Roja Española y con bomberos que han venido de la Comunidad de Madrid. Hay que decir que ni las unidades ni nosotros sabemos a dónde vamos a ir. No, esto es una emergencia dentro de lo que cabe un ejercicio, con lo cual pues van surgiendo las incidencias y se van resolviendo sobre la marcha. Nos han llegado al pueblo de Lúchera y la Unidad Militar de Emergencia, en este caso el 4º Batallón, con un elemento de intervención en primer momento, ha llegado al pueblo y lo primero que realizamos es una búsqueda en superficie, una búsqueda rápida, para ver si hay víctimas pues, en el terreno. En un primer momento señalizamos zonas. La zona de peligro sería el perímetro este que tenemos marcado alrededor de todo el pueblo, y en esta zona solamente podrían entrar rescatadores, únicamente rescatadores. Lo que se está haciendo ahora es proceder a rescatar a la víctima. Exactamente. La víctima tenía unas vigas encima que no se podían levantar por su peso, entonces hemos procedido a estabilizar la carga para que no le cayese encima. Se ha utilizado el bípode para levantar la carga y una vez que tenemos la carga fuera de la víctima es cuando la liberamos y la metemos en la camilla. Y oímos ese helicóptero que es uno de los que van a rescatar a la víctima. Exactamente, la víctima que han visto antes va a ser evacuada en helicóptero porque su estado es grave. Después del rescate de la primera víctima nos dirigimos al siguiente punto de emergencia. Desconocemos el destino, pero allí hay otros contingentes esperándonos. En este giro que están realizando por todos los escenarios de este ejercicio Ayerbe 2011, este es el último de ellos. Este es el barrio de Liena, que ha sido afectado por el terremoto y las sucesivas réplicas que ha habido en esta comarca. No solamente tienen que trabajar para que ustedes puedan acceder a las zonas, sino que también estos perros que localizan a las personas que todavía están vivas tienen que acceder, y esta es una forma, en tirolina. Efectivamente, porque a veces se tiene que acceder desde arriba, a veces hay muchos escombros abajo y la parte, digamos, más sencilla, aunque parezca lo contrario, es por arriba. Exactamente, ¿cuál es el ejercicio que se está realizando aquí? La búsqueda electrónica de la víctima, que accedemos a través de sistema electrónico. En este caso, el de la cámara. Previamente nos han notificado los perros de que hay víctimas. Entonces nosotros accedemos mediante ella con búsqueda electrónica. Y después del rescate de las víctimas, todas vendrían hasta aquí, hasta este campo de refugiados que gestionaría la Cruz Roja. Todo el montaje lo hace la UME, el ejército, y nosotros lo que hacemos es gestionar todos los recursos que hay. La recepción de gente que va viniendo, las filiaciones y en un punto fijo o señalado, pues hacer un regrupamiento familiar. ¿Son ustedes refugiados? Sí. Refugiados del terremoto. Exactamente. Y en realidad son ustedes vecinos, voluntarios que han venido pues para hacer de extras, ¿no?, en este ejercicio. Pues nos hemos levantado muy temprano, nos han reunido ahí como corderos y luego nos han ido llevando de un sitio a otro explicándonos lo que teníamos que hacer, los pasos que teníamos que seguir hasta llegar a las tiendas de campaña, donde nos alojan como si fuéramos, pues eso, salidos de una catástrofe natural. ¿Les ha dado tiempo incluso después del terremoto a jugar un poco? Sí, hija, sí, mira, ya ves. Que no se repita. Están muy tranquilos porque como era todo mentira, pues claro, pues cuando sea, que no sea verdad, Dios quiera que no sea verdad, pues ya veremos a ver cómo reaccionamos. Bueno, pues, pero de momento perfecto todo. Pues después del terremoto a cantar las 40. Y regresamos rápidamente hasta Arcos de las Salinas en Teruel, porque además de todos los encantos, ahora tenemos una excusa más para visitar esta localidad. Beatriz, hola. Ay, no sé si llego, con las torrijas que me he comido. Uf, madre mía.
He dicho, me voy a dar un paseo por Arcos de las Salinas porque tanta torrija, oye, hay que bajar de alguna manera. Las mujeres iban a hacer gimnasia, pero claro, yo tenía que seguir trabajando. Y me han dicho todas antes de irse, tienes que venirte a ver el hotelito rural que montaban aquí en Arcos de las Salinas, que no me podía ir sin verlo y digo, pues entonces vamos a enseñárselo a todos para que lo vean. Vamos a entrar por aquí porque nos está esperando por aquí Inma. Buenas tardes, Inma. Buenas tardes. ¿Qué te he pillado aquí? Trabajando un poquito, ¿verdad? Sí. Que además este hotel rural que se llama El Cierzo de Jabalambre, lo abristeis hace muy poquito, o sea, os hemos pillado casi recién inaugurados. Sí, lo inauguramos el 26 de marzo. ¿Y ya lo tenéis lleno? Casi, ¿no? Ya tenemos a gente aquí alojada. Casi, sí, tenemos ya gente, gracias a Dios tenemos gente. ¿Por qué decidisteis montar aquí un hotelito? Porque aquí no tenían hotel. Sí, hace unos años había uno, pero lo cerraron, entonces decidimos que montar uno. Que aquí necesitabais turistas, sí. Que se quedaran, sí, y que se alojaran. Realmente hemos estado echándole un vistazo, Alba, a todo este hotel, que ¿cuántas habitaciones tiene? 19. 19 habitaciones, además decoradas con un gusto exquisito. ¿Cómo los habéis decorado? Cuéntanos un poquito, porque estamos viendo pues un poco nosotros, tal y como lo queríamos, y al final ha salido, lo hemos conseguido. Pero además es que para ser un pueblo pequeñito son las habitaciones, diría yo, casi de lujo, ¿eh? Sí. Para desconectar ahí con encanto. Sí, un hotelito con encanto hemos hecho, lo hemos conseguido. Con jacuzzi ahí, que lo demás lo tienen todo con la copita de champán preparado, sí, la camita e incluso mesitas, ¿no? Para si necesitas también... Sí, pues si viene gente a trabajar que pueda conectar el ordenador, sí. Con zona wifi y sí, todo. Oye, qué bien. Realmente toda esa gente... Oye, ahora que viene Semana Santa, ¿cómo lo tienes? Pues ya casi lleno. Pero aún queda, ¿no? ¿Alguna habitación? Aún podemos decir a toda esa gente que nos está viendo que si quiere una escapada, ahora para Semana Santa, pues puede venir a Arcos de las Salinas, a este hotel rural, que es un encanto, y que ¿qué pueden ver por aquí? Vamos a vender un poquito la zona, porque yo sé que es muy bonita, porque he estado muchas veces por aquí. Sí, es muy bonita, se puede ir al nacimiento del río Arcos, podemos subir también al Pico del Buitre, que es donde están haciendo el observatorio de las estrellas, astronómico. También podemos ir a las Salinas, que es una cosa que sí que es importante, porque es lo que nos da nombre al pueblo, Arcos de las Salinas. Y luego pues tenemos el río, que es muy bonito, tenemos la senda que va por el río, que se puede andar todo hasta llegar casi al nacimiento del río. Para hacer esas escapadas andando por la naturaleza, perfecto. Si luego venía a descansar al hotel. En esta primera planta estamos en la recepción, pero por allí tenemos también un salón, ¿dais comidas también? Sí. Vamos a acercarnos un poquito, a ver si podemos por aquí, porque hay que ver que está todo modernísimo. Vente conmigo, Inma, por aquí. Todo moderno, y han querido guardar un poco también esa esencia de decíamos, la madera, un poquito, lo nuevo, y en este salón tan grande que tenéis aquí, sí, también dais todo tipo de comidas. Sí. ¿Desde cuándo estáis dando comiditas? Pues estamos empezando ahora, este fin de semana que viene. Es que están arrancando, Alba, sí, todavía. Estamos arrancando. Un poquito. Sí. Pero realmente, lo que decíamos, hay que invitar a toda esa gente que venga a conocer Arcos de las Salinas. A mí hay que decir que me han tratado muy bien, ¿eh? No solo aquí Inma, sí, sino todas las mujeres que hemos tenido, que lo han visto todas, ¿no? Ya, al principio dijeron... Vamos a ver el hotel. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué les ha parecido a la gente del pueblo que tengan un hotel con encanto? La gente pues se ha quedado bastante parada, porque la fachada sigue el entorno del pueblo, pero entras dentro y es un hotel totalmente con encanto. Que no tiene nada que ver lo que te encuentras dentro con lo que hay fuera. Claro que sí. Hemos intentado, pues eso, llevar a cabo lo antiguo con lo moderno, dijéramos, y la verdad es que creemos que sí que lo hemos conseguido. La piedra con la chimenea, con las cosas modernas, el cromado, creemos que sí que hemos conseguido que quedara bien. Dime, Alba, me preguntabas. Me imagino que Inmaculada conocerá el número de habitantes que tiene este pueblo, ¿no? Porque contar ya con un hotel me imagino que es muy importante. Lo estábamos debatiendo antes con todas las mujeres, Inma, que estábamos debatiendo cuántos habitantes tiene Arcos de las Salinas. No nos quedaba muy claro, más o menos. A ver, pues censados creo que son 140, y que vivamos en invierno quedaremos unos 90... Por ahí no llega a 100. 100 no me atrevo a decir. Casi 100. Sí. Que para un pueblo tan pequeñito tener un hotel de estas características, pues es todo un punto. Sí, la verdad es que sí. Es apostar, arriesgar mucho. Pues esa apuesta tan fuerte que ha hecho aquí Inma por ese hotel, realmente vengan a conocerlo, Arcos de las Salinas y este hotel, porque con encanto, bueno, no lo siguiente, Alba. Quizá alguien decide alojarse, se enamora del pueblo y se queda ya a vivir, ¿eh? Ya aumentan ese censo, ¿no? Gracias, Beatriz. ¿Y ustedes qué van a hacer cuando llegue el momento de su jubilación? Pues en Alcañiz lo tienen decidido desde hace años. Concretamente, desde 1978, todos los vecinos que cumplen 65 años se encargan de la restauración del santuario de Puellos.
El santuario de Puellos, majestuoso, coronando Alcañiz, sigue luciendo gracias al esfuerzo de los quintos. Cuando se jubilan, durante un año son los encargados de restaurarlo. Este año le toca a la quinta del 66. Hoy se hacen la foto de familia, que pasará a formar parte de todas las que se exhiben en el Salón del Voto. Entramos al santuario. La primera quinta que comenzó con esta tradición fue la del 33 y sucesivas quintas comenzaron a trabajar por el altar. Fue la primera obra que hicieron los quintos y este altar lo encargó don Antonio Soler, que fue el fundador de la costumbre de esta tradición, y esta es la primera obra que se hizo en el santuario. Después sucesivas quintas restauraron el suelo, pintaron el techo y hicieron cosas por los exteriores, pero vamos, esta es la primera piedra. Y aquí los jubilados de Alcañiz no paran, cumplen 65 años y ya tienen un cometido. Sí, venir aquí a mantener y venir aquí a hacer algo, a aumentar el patrimonio, a mejorar las instalaciones con obras que cada quinta vamos haciendo. Y lo que es muy importante es mantenerlo limpio, aseado y muy apetecible para venir. Esto es una cosa que es para todos los alcañizanos y alcañizanas. Entonces los quintos lo hacemos muy a gusto, dejas algo ahí de tu vida, de tu paso por aquí, y además pues pasamos un año de camaradería, estamos juntos los amigos, nos reencontramos los antiguos párvulos, los que íbamos a la escuela, gente que ha sido fuera y que regresa, alcañizanos ausentes que vuelven aquí. Es una especie de reencuentro. Señorita, en nombre de todos los quintos, una flor del santuario para que tenga un recuerdo nuestro. Pues muchísimas gracias, José María. Es usted el jardinero porque la zona verde del santuario es parte fundamental, ¿no? Pues sí, porque esto entre dos o tres compañeros, cada uno tenemos nuestra misión, unos el jardines, otros limpian por ahí, otros la pared, hacen de muro y todos así. La quinta del 45 hizo esta cruz con el himno de la Virgen. Te ama y te adora, ya tu suave yugo, ya tu suave yugo. Y ustedes, la quinta del 66, han hecho estas escaleras. Pues sí, más que hechas las hemos rehabilitado, porque anteriormente las hizo los del 55, pero claro, nosotros las hemos rehabilitado porque cada vez somos más mayores y tenemos más dificultad para subir y bajar escaleras. Y ya pronto van a perder su reinado, tienen que dar el relevo a la siguiente quinta, la del 67. Por supuesto, el 67 entrará, nos hará el relevo a nosotros el día del voto y seguro que va a hacer de esto lo que hemos hecho nosotros y 35 quintas anteriores. Y comenzaron con la costumbre de que cada quinta hacía un banco diferente. Sí, aquí las quintas, cada uno, según los árboles que había, pues hacía una forma, un banco, otro de otra forma, porque todos iguales, claro, no los querían hacer porque se destacaba por las quintas de arbañeles que había. Y se ha hecho así el paseo a la ermita, ¿no? Toda llena de bancos. La ermita toda llena de bancos, y aquí hasta allá arriba está toda llena de bancos. Se dice que en esta ermita, en el siglo XII, a un pastorcillo se le apareció la Virgen, un pastorcillo llamado Puello, y esto es el origen de todo el santuario. El 9 de septiembre las mujeres siguen celebrando la fiesta, ¿que en qué consiste? La fiesta consiste en que se viene por la mañana, se traslada la Virgen de la ermita vieja a la ermita nueva, allí se la engalana con ropa de fiesta y se coloca en el altar en la explanada de la ermita para pasar el desfile y celebrar la misa. Y además del trabajo, lo más importante para estos quintos es la convivencia. El almuerzo nunca se perdona. Que muy bien lo sabrás, que me lo han dicho a mí. 16 mariposas lleva mi manguín. Tanto que sabes correr, tanto que sabes bordar, y has hecho unos pantalones con la cabeza para atrás, con la cabeza para atrás. Nos marchamos a publicidad, pero enseguida estaremos en Barbastro para escuchar uno de los ensayos de sus tambores, aunque antes, atentos a los sonidos que van a escuchar, porque a partir de ahora se van a convertir en sonidos familiares. Próxima parada, La Ventana Indiscreta. Indican las paradas, las incidencias o también dan información. Son las melodías del tranvía zaragozano. Aragón en Abierto ya ha tenido la suerte de oír la música que sonará a partir del lunes en el tranvía. Enseguida lo escuchamos con ustedes.
Las grandes gestas están hechas de luz.